Bienvenido a Crónicas Nocturnas. Esta noche vamos a recorrer uno de los episodios más inquietantes y fascinantes de toda la Edad Media. Una historia de poder, riqueza, traición y caída. Una historia donde una orden que había sobrevivido a guerras, cruzadas y décadas de conflicto acabó destruida no en el campo de batalla, sino entre acusaciones, torturas y decisiones políticas tomadas en silencio. Porque durante casi 2 siglos, los caballeros templarios habían construido algo extraordinario. Habían comenzado como un pequeño grupo de guerreros religiosos en Jerusalén, encargados de proteger a los peregrinos que viajaban hacia Tierra Santa. Pero con el paso del tiempo, aquella hermandad austera se transformó en una de las organizaciones más influyentes del mundo medieval. Controlaban fortalezas, administraban rutas, gestionaban enormes cantidades de recursos y mantenían una red que conectaba distintos territorios de Europa y Oriente Próximo. Su símbolo, la cruz roja sobre el manto blanco, se convirtió en una imagen reconocida en castillos, caminos y ciudades lejanas. Pero cuanto más crecían, más peligrosos parecían, especialmente para quienes gobernaban. A comienzos del siglo XIV, el equilibrio político de Europa estaba cambiando. Los grandes reinos empezaban a concentrar más poder, y algunos monarcas ya no estaban dispuestos a tolerar instituciones que actuaran con tanta autonomía. Entre ellos destacaba un hombre: el rey Felipe IV de Francia. Ambicioso, frío, calculador. Un monarca obsesionado con fortalecer la autoridad de la corona y resolver los enormes problemas financieros que arrastraba su reino. Y frente a él se encontraba la Orden del Temple. Rica, organizada, independiente. Demasiado independiente. Lo que ocurrió después transformó para siempre la historia de los templarios y dio origen a siglos de leyendas, teorías y relatos oscuros. Arrestos masivos. Confesiones obtenidas bajo tortura. Acusaciones de herejía. Juicios secretos. Y una ejecución final que acabaría convirtiéndose en una de las escenas más famosas de toda la Edad Media. Pero esta historia no trata solo sobre el final de una orden militar. Trata sobre cómo el poder cambia las reglas. Sobre cómo una estructura aparentemente invencible puede derrumbarse desde dentro. Y sobre cómo, incluso siglos después, la sombra de los templarios continúa proyectándose sobre castillos abandonados, documentos antiguos y relatos que aún hoy siguen despertando curiosidad. A lo largo de este viaje nocturno recorreremos fortalezas templarias, salas de interrogatorio iluminadas por antorchas, archivos medievales y ciudades donde todavía permanecen rastros de aquella caída. Veremos qué ocurrió realmente. ¿Qué parte pertenece a la historia? ¿Y qué parte nació mucho después, alimentada por el misterio y el paso del tiempo? Porque detrás de las leyendas sobre tesoros ocultos y secretos prohibidos existe una realidad mucho más interesante. La caída de los templarios no fue un accidente. Fue una operación cuidadosamente preparada. Un golpe político ejecutado con precisión. Y quizá precisamente por eso sigue resultando tan fascinante. Así que apaga las luces, acomódate y deja que el sonido de esta noche te lleve hacia los últimos días de la orden más poderosa de la Edad Media. Porque esta historia no comienza con una batalla. Comienza con unas órdenes selladas, que no debían abrirse hasta el amanecer. Capítulo 1. El nacimiento del Temple. A comienzos del siglo XII, Jerusalén era una ciudad profundamente distinta a cualquier otro lugar de Europa. Tras la primera cruzada y la conquista cristiana de la ciudad en 1099, miles de peregrinos comenzaron a viajar desde distintos rincones del continente hacia Tierra Santa. El trayecto era largo, peligroso y, en muchos casos, mortal. Los caminos que conducían a Jerusalén atravesaban territorios inseguros donde los asaltos eran frecuentes. Bandas armadas atacaban a viajeros, comerciantes y peregrinos que, tras recorrer enormes distancias, llegaban agotados y prácticamente indefensos. En aquel contexto surgió una pequeña hermandad de caballeros que cambiaría la historia medieval para siempre. Hacia el año 1119, un noble francés llamado Hugo de Payens, junto a otros caballeros, decidió formar una orden dedicada a proteger a los peregrinos cristianos en los caminos de Tierra Santa.
No eran muchos. Probablemente apenas 9 hombres en sus primeros años. No poseían grandes fortalezas. No tenían riquezas importantes. Y tampoco existía todavía la imagen poderosa que siglos después asociaríamos con los templarios. De hecho, las primeras referencias describen una situación mucho más austera. Vivían con recursos limitados. Compartían equipamiento. Y, según algunas crónicas, incluso compartían caballos. Esa imagen quedó reflejada en uno de los sellos más famosos de la orden, donde aparecen 2 caballeros montando el mismo caballo. Para algunos historiadores, aquel símbolo representaba pobreza y fraternidad. Para otros, una forma de recordar el origen humilde de la orden. El rey Balduino II de Jerusalén les concedió alojamiento en una zona cercana a la mezquita de Al-Aqsa, construida sobre el antiguo monte del templo. Y fue precisamente esa ubicación la que acabaría dando nombre a la orden. Los pobres caballeros de Cristo y del templo de Salomón. Con el tiempo, simplemente, los templarios. Durante sus primeros años, la orden pasó relativamente desapercibida. No era todavía una gran institución militar. Su actividad principal consistía en escoltar peregrinos y patrullar rutas peligrosas. Pero poco a poco, comenzó a despertar interés en Europa. Especialmente por una razón muy concreta. La idea de unir vida religiosa y combate resultaba completamente nueva. Hasta ese momento, un monje debía apartarse de la violencia, mientras que un caballero vivía ligado a la guerra. Los templarios mezclaban ambos mundos. Rezaban como monjes. Combatían como soldados. Y obedecían reglas religiosas estrictas mientras llevaban espada y armadura. Aquella combinación sorprendió profundamente a la sociedad medieval. Uno de los hombres más importantes para el crecimiento de la orden fue Bernardo de Claraval, uno de los personajes religiosos más influyentes de toda Europa en aquel momento. Bernardo defendió públicamente a los templarios y ayudó a consolidar su imagen como guerreros santos. Sus escritos presentaban a la orden como una institución necesaria para proteger la cristiandad en Tierra Santa. Ese apoyo cambió todo. En 1129, durante el Concilio de Troyes, la orden recibió reconocimiento oficial por parte de la Iglesia. A partir de ese momento, comenzó una expansión extraordinaria. Nobles europeos empezaron a donar tierras, dinero y recursos. Aparecieron las primeras encomiendas. Las fortalezas comenzaron a multiplicarse. Y aquella pequeña hermandad nacida en Jerusalén empezó a transformarse en una de las organizaciones más poderosas de la Edad Media. Pero lo más sorprendente es que, en sus orígenes, nada hacía pensar que llegarían tan lejos. No eran un gran ejército. No gobernaban reinos. No poseían inmensas riquezas. Eran apenas un grupo reducido de caballeros viviendo cerca del antiguo templo de Jerusalén, recorriendo caminos peligrosos y protegiendo peregrinos en un territorio marcado por la guerra. Sin embargo, en apenas unas décadas, su símbolo se extendería por toda Europa. Castillos. Iglesias. Fortalezas. Rutas comerciales. La cruz roja sobre el manto blanco comenzaría a aparecer en lugares separados por miles de kilómetros. Y con ella crecería también el poder de la orden. Un poder que, siglos después, acabaría despertando admiración. Pero también miedo. Porque el nacimiento del Temple no fue solamente el origen de una orden militar. Fue el comienzo de una estructura que terminaría influyendo en la política, la economía y la historia de toda la Europa medieval. Capítulo 2. Las Cruzadas. Mucho antes de que los templarios se convirtieran en una de las órdenes más poderosas de Europa, el mundo medieval ya estaba siendo transformado por una serie de guerras que cambiarían para siempre la historia de Oriente y Occidente. Las Cruzadas. Durante finales del siglo XI, Jerusalén ocupaba un lugar central en la imaginación religiosa de la Europa cristiana. La ciudad era considerada sagrada porque allí habían tenido lugar algunos de los episodios más importantes de la vida de Jesucristo. Miles de peregrinos soñaban con llegar hasta ella al menos una vez en la vida. Pero el contexto político de Oriente Próximo era complejo. Distintos poderes musulmanes controlaban gran parte de la región,
Mientras el Imperio bizantino sufría una presión creciente tras varias derrotas militares frente a los turcos selyúcidas. En el año 1095, el emperador bizantino Alejo I pidió ayuda a Europa occidental. La respuesta llegó desde Roma. Durante el Concilio de Clermont, el Papa Urbano II pronunció uno de los discursos más influyentes de toda la Edad Media. Ante nobles, clérigos y multitudes reunidas, llamó a los cristianos de Europa a tomar las armas y marchar hacia Tierra Santa. La reacción fue inmediata. Caballeros, campesinos, mercenarios, nobles. Miles de personas comenzaron a prepararse para una expedición que parecía casi imposible. Muchos cosieron cruces de tela sobre sus ropas como símbolo de compromiso religioso. De ahí surgiría el nombre de cruzados. La primera cruzada comenzó poco después. El trayecto fue brutal. Las rutas atravesaban montañas, territorios desconocidos y regiones devastadas por conflictos. Enfermedades, hambre y ataques constantes redujeron enormemente el número de expedicionarios antes incluso de llegar a Oriente. Pero contra todo pronóstico, los cruzados lograron avanzar. En 1099 llegaron finalmente a Jerusalén. Y allí tuvo lugar uno de los episodios más violentos de toda la Edad Media. Tras romper las defensas de la ciudad, los cruzados tomaron Jerusalén por la fuerza. Las crónicas de la época describen escenas de caos absoluto, con combates en las calles y una enorme cantidad de muertos entre la población. Después de la conquista se fundaron varios estados cruzados en Oriente Próximo. Entre ellos, el Reino de Jerusalén. Sin embargo, mantener esos territorios era extremadamente difícil. Europa estaba a miles de kilómetros. Las rutas eran inseguras. Y los ataques eran constantes. En ese contexto comenzaron a surgir órdenes militares como los templarios. Porque las cruzadas no fueron solamente guerras religiosas. Fueron también un enorme movimiento de personas, recursos y poder entre Europa y Oriente. Durante los siglos XII y XIII se organizaron múltiples cruzadas. Algunas acabaron en derrota. Otras lograron conquistas temporales. La Segunda Cruzada comenzó tras la caída del Condado de Edesa en 1144, uno de los primeros estados cruzados. Grandes monarcas europeos participaron en ella, pero terminó siendo un fracaso militar. La Tercera Cruzada es probablemente la más famosa. En ella participaron figuras legendarias como Ricardo Corazón de León, Felipe II de Francia y el emperador Federico Barbarroja. Enfrente se encontraba uno de los líderes musulmanes más admirados de la historia medieval. Saladino. En 1187, Saladino recuperó Jerusalén tras derrotar a los cruzados en la batalla de los Cuernos de Actín, uno de los golpes más duros para los reinos cristianos de Oriente. Aquella derrota afectó profundamente a los templarios. Muchos murieron en combate. Y varias fortalezas importantes quedaron expuestas. Aún así, la orden siguió creciendo. Porque mientras las cruzadas continuaban, los templarios se convertían cada vez más en una pieza esencial dentro del sistema militar y político de Tierra Santa. Conocían el territorio. Mantenían fortalezas. Escoltaban caravanas. Y combatían en primera línea. Poco a poco, su experiencia militar comenzó a darles una enorme influencia. Las cruzadas transformaron completamente el Mediterráneo medieval. Abrieron rutas comerciales. Movieron enormes cantidades de riqueza. Y conectaron culturas que durante siglos habían permanecido relativamente separadas. Pero también dejaron una huella de violencia, fanatismo y conflictos que marcaría generaciones enteras. En medio de ese mundo nació el poder templario. Un poder construido entre fortalezas, peregrinaciones y guerras constantes. Y mientras las cruzadas seguían sacudiendo Oriente Próximo, la Orden del Temple comenzaba a ascender. Cada vez más rica. Cada vez más influyente. Y cada vez más cercana al corazón del poder europeo. Capítulo 3. Ascenso de poder. Cuando los templarios nacieron en Jerusalén a comienzos del siglo XII, eran apenas un pequeño grupo de caballeros religiosos con recursos limitados y una misión muy concreta: proteger a los peregrinos cristianos en los caminos de Tierra Santa. Pero en menos de un siglo,
Aquella hermandad austera se transformó en una de las organizaciones más poderosas y mejor conectadas de toda Europa. Su ascenso fue tan rápido que incluso muchos contemporáneos quedaron sorprendidos. Gran parte de ese crecimiento comenzó tras el Concilio de Troyes en 1129. El reconocimiento oficial de la Iglesia permitió a la orden expandirse legalmente por distintos territorios europeos, y las donaciones comenzaron a llegar. Tierras, dinero, castillos, derechos sobre cosechas, molinos, viñedos. Nobles de Francia, Inglaterra, Aragón, Castilla y Portugal cedían propiedades a la orden convencidos de que apoyaban una causa sagrada. En algunos casos lo hacían por fe. En otros, por prestigio. Y en muchos, porque los templarios representaban estabilidad en un mundo profundamente inestable. Con cada nueva donación, la orden ampliaba su red. Aparecieron las encomiendas, centros desde los que los templarios gestionaban propiedades, recursos y actividades económicas. No eran simples fortalezas. Eran nodos organizados dentro de una estructura mucho mayor. Desde allí se administraban tierras agrícolas, se registraban rentas y se coordinaban recursos que, en muchos casos, acababan siendo enviados hacia Tierra Santa. Uno de los aspectos más impresionantes de la orden era precisamente su capacidad organizativa. Mientras muchos reinos medievales sufrían constantes problemas administrativos, los templarios desarrollaron un sistema relativamente eficiente para coordinar actividades en territorios separados por miles de kilómetros. Y esa eficiencia generaba confianza. Los monarcas europeos comenzaron a observar a la orden con una mezcla de admiración y utilidad política. Los templarios podían custodiar bienes, gestionar recursos, mantener fortalezas estratégicas y movilizar hombres entrenados con rapidez. Poco a poco, dejaron de ser únicamente guerreros religiosos. Se convirtieron en una estructura de poder. En Francia, la orden acumuló enormes propiedades rurales y urbanas. En París, el Temple de París se convirtió en uno de los centros más importantes de la organización europea. En la península ibérica, los templarios participaron activamente en el contexto de la Reconquista. Castillos como Monzón, Miravet o Ponferrada comenzaron a formar parte de su red defensiva. En Portugal, su influencia fue igualmente notable, especialmente en zonas de frontera donde la guerra era constante. Mientras tanto, en Oriente Próximo, seguían manteniendo fortalezas esenciales para los estados cruzados. Una de las más impresionantes fue la fortaleza de Saf, reconstruida por los templarios en el siglo XIII. Las crónicas describen una estructura gigantesca, diseñada para resistir asedios prolongados y controlar amplias regiones del territorio. Mantener una red semejante requería enormes cantidades de dinero. Pero la orden había aprendido a gestionar recursos de una forma extraordinariamente avanzada para su tiempo. Los peregrinos comenzaron a depositar bienes en encomiendas templarias antes de viajar hacia Jerusalén. A cambio recibían documentos que podían utilizar en otros puntos de la red para recuperar el valor depositado. Aquello reducía enormemente el riesgo de robo durante los viajes. No era un banco moderno. Pero se acercaba más de lo que muchos imaginarían. Con el paso del tiempo, comerciantes y nobles también comenzaron a utilizar estos sistemas. La confianza en la orden crecía. Y con ella, su influencia. Pero cuanto mayor era su poder, más visible se volvía. Los templarios estaban exentos de ciertos impuestos. Respondían directamente ante el Papa. Y actuaban con una autonomía que empezaba a incomodar a algunos gobernantes europeos. Aún así, durante buena parte del siglo XII y comienzos del XIII, la orden parecía prácticamente intocable. Su símbolo estaba presente en fortalezas, rutas comerciales y ciudades de toda Europa. Sus caballeros combatían en Tierra Santa. Sus administradores gestionaban enormes propiedades. Y su red seguía expandiéndose. Sin embargo, bajo aquella imagen de estabilidad comenzaban a aparecer señales preocupantes. Las derrotas militares en Oriente Próximo debilitaban progresivamente los estados cruzados. Jerusalén había vuelto a caer. Y mantener las posiciones cristianas en la región era cada vez más difícil. A pesar de ello,
la orden seguía acumulando riqueza y propiedades en Europa. Y eso empezó a generar preguntas incómodas. ¿Qué ocurriría si las cruzadas fracasaban definitivamente? ¿Qué sentido tendría entonces una orden tan poderosa? Aquellas dudas crecieron lentamente. Y con ellas también creció la desconfianza. Porque los templarios no eran ya un pequeño grupo de caballeros pobres patrullando caminos peligrosos. Se habían convertido en una estructura internacional. Rica, influyente y extraordinariamente independiente. Una combinación que, tarde o temprano, acabaría despertando ambición y miedo. Especialmente entre quienes deseaban controlar el poder absoluto en Europa. Capítulo 4. Oro y secretos. A comienzos del siglo XIII, la Orden del Temple ya no era vista únicamente como una fuerza militar religiosa. Su influencia se había extendido mucho más allá de los campos de batalla de Tierra Santa. Controlaban fortalezas. Administraban tierras. Gestionaban rutas comerciales. Y, sobre todo, movían enormes cantidades de riqueza a través de una red que conectaba distintos territorios de Europa y Oriente Próximo. Aquello despertaba admiración. Pero también sospechas. Porque muy pocas instituciones medievales poseían una organización semejante. Mientras muchos reinos sufrían problemas constantes de administración y financiación, los templarios parecían operar con una estabilidad extraordinaria. Gran parte de ese poder económico nacía en las encomiendas. Estos centros templarios, repartidos por Francia, Inglaterra, Aragón, Castilla, Portugal y otros territorios europeos, funcionaban como unidades de gestión perfectamente organizadas. Desde allí se recogían cosechas, rentas y tributos. Se administraban propiedades. Y se registraban movimientos de recursos con una precisión poco habitual para la época. Los ingresos procedían de múltiples fuentes. Tierras agrícolas. Molinos. Ganadería. Donaciones. Derechos de explotación. Todo ello alimentaba una estructura gigantesca que necesitaba sostener fortalezas, ejércitos y actividades constantes en Tierra Santa. Pero el aspecto más sorprendente del sistema templario era su capacidad para mover valor sin necesidad de transportar físicamente grandes cantidades de oro. Los peregrinos que viajaban hacia Jerusalén podían depositar dinero en una encomienda europea y recibir un documento que acreditaba la operación. Después, al llegar a otro punto de la red templaria, recuperaban el valor equivalente. Aquello reducía enormemente el riesgo de robo durante el trayecto. Y generaba una enorme confianza en la orden. Con el tiempo, comerciantes y nobles comenzaron a utilizar mecanismos similares. Aunque no era banca moderna, el sistema templario representaba una forma muy avanzada de gestión financiera para el mundo medieval. Y precisamente por eso comenzaron a aparecer rumores. Porque desde el exterior, el funcionamiento de la orden resultaba difícil de comprender para muchas personas. Los templarios mantenían registros internos. Gestionaban enormes recursos. Y actuaban con una autonomía que pocas instituciones poseían. Además, sus fortalezas eran lugares cerrados, protegidos y reservados únicamente para miembros autorizados. Aquello alimentó historias sobre riquezas ocultas y secretos internos. Algunas crónicas medievales afirmaban que los templarios poseían cámaras subterráneas donde almacenaban tesoros procedentes de Oriente. Otras hablaban de reliquias sagradas. Incluso comenzaron a circular rumores sobre conocimientos secretos encontrados bajo el antiguo templo de Salomón en Jerusalén. Sin embargo, la mayoría de estas historias carecen de pruebas históricas sólidas. Lo que sí está documentado es que la orden manejaba grandes cantidades de riqueza y que su red financiera era extraordinariamente eficiente para su tiempo. Y esa realidad bastaba para generar inquietud. Especialmente entre los gobernantes europeos. En París, el Temple de París se convirtió en uno de los centros más importantes de la orden. La fortaleza no solo servía como residencia y centro administrativo. También funcionaba como lugar de custodia de bienes y recursos. Algunos monarcas franceses utilizaron sus instalaciones para almacenar riquezas y documentos importantes.
Aquello demostraba el nivel de confianza que la orden había alcanzado. Pero también aumentaba su influencia política. Mientras tanto, en Oriente Próximo, los templarios seguían manteniendo fortalezas esenciales para los estados cruzados. Castillos gigantescos. Murallas reforzadas. Torres diseñadas para resistir largos asedios. Mantener aquella red militar requería enormes cantidades de dinero. Y los templarios parecían capaces de sostenerla incluso cuando otros poderes atravesaban dificultades económicas. Poco a poco, comenzó a extenderse la idea de que la orden acumulaba más riqueza de la que mostraba públicamente. No porque existieran pruebas claras de tesoros ocultos, sino porque su capacidad económica parecía inagotable. Cuanto más crecían, más misterio los rodeaba. Además, los templarios respondían directamente ante el Papa, no ante los reyes locales. Eso les otorgaba privilegios excepcionales. Estaban exentos de ciertos impuestos. Poseían autonomía jurídica en muchos territorios. Y podían operar con una independencia que incomodaba cada vez más a algunas monarquías. A comienzos del siglo XIV, aquella combinación resultaba explosiva. Riqueza. Influencia. Secretismo. Autonomía. La Orden del Temple se había convertido en una estructura demasiado poderosa para pasar desapercibida. Y mientras las historias sobre oro y secretos seguían creciendo, un hombre observaba todo aquello con enorme atención. El rey Felipe IV de Francia. Un monarca ambicioso, calculador y profundamente endeudado. Un hombre que comenzaba a ver en los templarios no solo una orden poderosa, sino también un problema. Y quizá una oportunidad. Capítulo 5. Felipe IV. A comienzos del siglo XIV, ningún hombre concentraba más poder en Europa occidental que el rey Felipe IV de Francia. Alto, serio y de carácter frío hasta el extremo. Sus contemporáneos lo apodaron Felipe el Hermoso por su apariencia elegante y su presencia imponente. Pero detrás de aquella imagen se escondía uno de los monarcas más calculadores y despiadados de toda la Edad Media. Felipe IV no gobernaba únicamente con ejércitos. Gobernaba mediante control, dinero y autoridad absoluta. Cuando subió al trono francés en 1285, heredó un reino poderoso, pero también lleno de tensiones económicas. Las guerras contra Inglaterra y Flandes habían generado enormes gastos, y mantener la maquinaria política de Francia requería cantidades de dinero cada vez mayores. El rey necesitaba recursos constantemente, y estaba dispuesto a obtenerlos. Durante su reinado tomó decisiones extremadamente agresivas para reforzar la autoridad de la corona. Expulsó comunidades judías del reino y confiscó parte de sus bienes. También entró en conflicto directo con el papado cuando el Papa Bonifacio VIII intentó limitar el poder de la monarquía francesa. Aquel enfrentamiento fue brutal. Felipe acusó al Papa de corrupción y herejía, mientras sus hombres llegaron incluso a capturar temporalmente a Bonifacio en la ciudad italiana de Anagni en 1303. Poco después, el pontífice murió. El episodio demostró algo inquietante para toda Europa. Felipe IV estaba dispuesto a desafiar incluso al Papa si eso fortalecía su poder. Años más tarde consiguió colocar en el trono pontificio a Clemente V, un papa francés mucho más cercano a los intereses de la corona. Aquello alteró profundamente el equilibrio político europeo. Por primera vez en mucho tiempo, el rey de Francia parecía capaz de influir directamente sobre Roma. Mientras tanto, los problemas económicos seguían creciendo. Las guerras continuaban siendo caras. La administración real se expandía. Y la necesidad de dinero aumentaba constantemente. En medio de aquella situación existía una institución extraordinariamente rica e independiente dentro del propio reino francés: la Orden del Temple. Los templarios poseían fortalezas, tierras y enormes recursos distribuidos por toda Europa. Además, mantenían una autonomía incómoda para cualquier monarca. No respondían ante el rey. Respondían directamente ante el Papa.
Y eso significaba que Felipe IV no podía controlarlos fácilmente. Sin embargo, sí los conocía muy bien. El Temple de París, una de las grandes sedes de la orden, había sido utilizado en distintas ocasiones por la monarquía francesa para custodiar recursos importantes. Felipe sabía perfectamente hasta qué punto la orden era eficiente. Y también sabía cuánto dinero movía. Con el paso del tiempo, aquella mezcla de admiración y dependencia comenzó a transformarse en algo mucho más peligroso. Desconfianza. Porque los templarios representaban justo aquello que Felipe más odiaba. Un poder autónomo dentro de su reino. Una estructura rica, organizada y difícil de controlar. Además, el contexto internacional comenzaba a cambiar. Las cruzadas estaban perdiendo fuerza. Jerusalén se había perdido. Y muchos gobernantes europeos empezaban a preguntarse si las órdenes militares seguían siendo realmente necesarias. Los templarios, sin embargo, continuaban acumulando propiedades y privilegios. Desde la perspectiva de Felipe IV, aquello resultaba cada vez más difícil de aceptar. Las crónicas describen a Felipe como un hombre paciente y extremadamente estratégico. No actuaba impulsivamente. Observaba, esperaba y preparaba cuidadosamente sus movimientos. Durante años, la relación entre la corona francesa y la Orden del Temple se volvió más tensa, aunque externamente todo parecía estable. Pero bajo aquella aparente calma, el rey comenzaba a construir algo mucho más peligroso. Una operación política cuidadosamente diseñada. Porque Felipe IV no quería únicamente debilitar a los templarios. Quería destruirlos. Y para hacerlo necesitaba algo más que fuerza militar. Necesitaba acusaciones, confesiones y una conspiración capaz de convertir a la orden más poderosa de la Edad Media en un enemigo de la cristiandad. Una conspiración que ya empezaba a tomar forma en silencio. Muy cerca del corazón del poder francés. Capítulo 6. La conspiración. Durante años, la tensión entre Felipe IV de Francia y la Orden del Temple fue creciendo lentamente bajo la superficie. Externamente, la relación parecía estable. Los templarios seguían operando en el reino. La monarquía continuaba utilizando parte de sus servicios. Y nada hacía pensar públicamente que una de las instituciones más poderosas de Europa estuviera a punto de ser destruida. Pero detrás de los muros del Palacio Real francés, algo comenzaba a tomar forma. Una operación cuidadosamente preparada. Felipe IV entendía perfectamente que enfrentarse abiertamente a los templarios podía resultar peligroso. La orden poseía fortalezas, recursos y una enorme influencia religiosa. Además, seguía siendo respetada por buena parte de la cristiandad europea. Necesitaba una estrategia distinta. No bastaba con acusarlos de ser demasiado ricos. Tampoco bastaba con atacarlos militarmente. Para destruir a los templarios hacía falta convertirlos en enemigos de la fe. Y eso requería confesiones. Testigos. Acusaciones capaces de provocar horror. Poco a poco comenzaron a aparecer rumores inquietantes alrededor de la orden. Se decía que durante las ceremonias secretas de ingreso algunos miembros renegaban de Cristo. Que escupían sobre la cruz. Que practicaban rituales extraños. Incluso comenzaron a circular historias sobre la adoración de una misteriosa cabeza conocida como Baphomet. La mayoría de estas acusaciones eran extremadamente difíciles de probar. Pero eso no las hacía menos peligrosas. En una Europa profundamente religiosa, bastaba la sospecha de herejía para destruir reputaciones enteras. Felipe IV encontró un aliado clave en Guillaume de Nogaret, uno de sus principales consejeros y juristas. Nogaret era inteligente, despiadado y completamente leal a la corona. Había participado anteriormente en el conflicto contra el Papa Bonifacio VIII y entendía perfectamente cómo utilizar procesos legales y religiosos como armas políticas. Bajo su dirección, comenzó a prepararse una investigación secreta contra la orden. El rey necesitaba actuar con rapidez y precisión. Si los templarios descubrían el plan antes de tiempo, podían huir, ocultar recursos o movilizar apoyos. Por eso la conspiración se desarrolló en el máximo secreto.
Las órdenes reales comenzaron a circular selladas entre funcionarios y agentes de confianza. Muchos de ellos desconocían incluso el contenido exacto de los documentos que transportaban. La instrucción era clara: no abrir las órdenes hasta el momento indicado. Mientras tanto, la maquinaria de acusaciones seguía creciendo. Algunos antiguos miembros de la orden fueron interrogados. Otros aceptaron colaborar. Y poco a poco empezó a construirse un relato cuidadosamente diseñado para justificar una gran operación contra los templarios. Felipe IV comprendía perfectamente el poder de la propaganda medieval. No bastaba con destruir físicamente a la orden. Era necesario destruir también su imagen. Convertir a los guerreros santos en herejes. Transformar a los protectores de peregrinos en enemigos de la Iglesia. Y cuanto más extrañas eran las acusaciones, más impacto generaban. Las historias sobre rituales secretos comenzaron a extenderse por Francia. Algunos afirmaban que los templarios realizaban ceremonias nocturnas prohibidas. Otros hablaban de ídolos ocultos y prácticas obscenas. Con el paso de los siglos, muchas de estas historias acabarían mezclándose con leyendas y teorías posteriores. Pero en aquel momento cumplían una función política muy concreta: preparar a la opinión pública para lo que estaba a punto de ocurrir. El Papa Clemente V recibió noticias sobre las sospechas contra la orden y mostró inicialmente ciertas dudas. Sabía que los templarios habían servido durante décadas a la Iglesia y comprendía la gravedad de las acusaciones. Pero Felipe IV aumentó la presión constantemente. El rey quería actuar rápido. Y sobre todo, quería controlar el proceso. A comienzos de octubre de 1307, la conspiración ya estaba completamente preparada. Las órdenes selladas habían sido distribuidas. Los cargos estaban redactados. Los agentes reales conocían sus objetivos. Todo debía ocurrir de forma simultánea. Sin margen de reacción. Sin posibilidad de escape. La fecha elegida fue el viernes, 13 de octubre. Una madrugada fría que acabaría convirtiéndose en una de las más famosas de toda la Edad Media. Porque mientras los templarios dormían convencidos de que seguían siendo una de las órdenes más poderosas de Europa, la corona francesa ya había decidido su destino. Y el golpe estaba a punto de comenzar. Capítulo 7. Viernes 13. La madrugada del viernes 13 de octubre de 1307, Francia despertó envuelta en una operación secreta que cambiaría para siempre la historia de la Edad Media. Mientras gran parte del reino dormía, grupos de soldados y funcionarios reales comenzaron a desplazarse hacia fortalezas, encomiendas y residencias templarias repartidas por distintas ciudades. París, Poitiers, Tours, Normandía. La operación se ejecutó de forma simultánea. Rápida, precisa y cuidadosamente coordinada. Durante semanas, los agentes del rey habían transportado órdenes selladas que no debían abrirse hasta el momento exacto. Muchos funcionarios desconocían incluso cuál era el verdadero objetivo de aquella movilización. Pero al romper los sellos descubrieron algo impensable. Debían arrestar a los templarios. Todos los templarios. La sorpresa fue absoluta. La Orden del Temple llevaba casi 2 siglos combatiendo por la cristiandad. Sus caballeros habían protegido peregrinos, defendido fortalezas en Tierra Santa y acumulado un prestigio inmenso en toda Europa. ¿Y ahora? Eran tratados como criminales. En París, uno de los principales objetivos era el Temple de París, la enorme fortaleza templaria situada cerca del corazón político del reino francés. Allí se encontraba Jacques de Molay, el último gran maestre de la orden. Pocos días antes había participado incluso en ceremonias oficiales junto al rey, sin imaginar que la corona ya preparaba su destrucción. Al amanecer, los soldados irrumpieron en las instalaciones templarias y comenzaron los arrestos. No hubo grandes batallas. No hubo resistencia organizada. La mayoría de los templarios quedaron completamente sorprendidos. Aquella era precisamente la intención de Felipe IV. Golpear antes de que la orden pudiera reaccionar. En cuestión de horas, cientos de templarios fueron detenidos en todo el reino.
Las acusaciones eran gravísimas. herejía, Blasfemia. Corrupción religiosa. Adoración de ídolos. Rituales prohibidos. Las noticias comenzaron a extenderse rápidamente por Francia. La reacción fue de desconcierto. Durante décadas, los templarios habían sido considerados defensores de la fe cristiana. Verlos arrestados como enemigos de la Iglesia resultaba difícil de comprender incluso para muchos contemporáneos. Pero la maquinaria política de Felipe IV ya estaba en marcha. Los funcionarios reales difundían las acusaciones mientras la corona tomaba el control de propiedades, documentos y recursos templarios. Todo había sido calculado con precisión. El rey sabía que la velocidad era fundamental. Si algunos templarios escapaban, podían reorganizarse o destruir registros importantes. Por eso la operación debía ser total. Y durante aquellas primeras horas, funcionó exactamente como Felipe había planeado. Jacques de Molay fue encarcelado junto a otros altos cargos de la orden. Muchos creían inicialmente que todo se resolvería mediante una investigación limitada o un juicio breve. Pero muy pronto quedó claro que aquello era mucho más grave. Los interrogatorios comenzaron casi inmediatamente. Y detrás de ellos esperaba algo todavía peor. La tortura. Mientras tanto, el Papa Clemente V quedó atrapado en una situación extremadamente delicada. Por un lado, la Orden del Temple dependía directamente de la Iglesia. Por otro, Felipe IV controlaba el proceso dentro del reino francés y presionaba constantemente para legitimar las acusaciones. Europa observaba con inquietud. Algunos monarcas desconfiaban de las acusaciones. Otros comenzaron a imitarlas. Pero nadie podía ignorar lo ocurrido. Porque el viernes 13 de octubre de 1307 había demostrado algo aterrador. Ni siquiera la orden más poderosa de la cristiandad estaba a salvo del poder político. Aquella fecha marcaría el inicio de la caída definitiva del Temple. Con el paso de los siglos, el viernes 13 acabaría rodeado de supersticiones y leyendas. Muchos relacionaron la mala suerte asociada a esa fecha con el arresto de los templarios. Aunque esa conexión sigue siendo discutida por los historiadores, el simbolismo permaneció. Porque aquella mañana no cayó solamente una orden militar. Cayó una estructura que durante décadas había parecido intocable. Y mientras las puertas de las prisiones se cerraban sobre cientos de templarios, la verdadera pesadilla apenas estaba comenzando. Capítulo 8. Torturas. Tras los arrestos del viernes 13 de octubre de 1307, los templarios fueron encerrados en prisiones repartidas por toda Francia. Muchos todavía pensaban que aquello terminaría a aclararse rápidamente. Creían que bastaría con negar las acusaciones, explicar la situación, esperar la intervención del Papa. Pero muy pronto comprendieron la realidad. El objetivo no era descubrir la verdad. El objetivo era obtener confesiones. Y para conseguirlas, la corona francesa estaba dispuesta a utilizar uno de los instrumentos más temidos de toda la Edad Media: la tortura. Las celdas donde fueron encerrados muchos templarios eran húmedas, oscuras y estrechas. Algunos permanecían encadenados durante días enteros antes siquiera de ser interrogados. No sabían qué ocurría afuera. No sabían quién había confesado. No sabían cuánto tiempo pasaría hasta el siguiente interrogatorio. La incertidumbre era constante. Y precisamente esa incertidumbre formaba parte del proceso. Los interrogadores buscaban quebrar la resistencia psicológica antes incluso de comenzar con el dolor físico. Cuando llegaba el momento del interrogatorio, las acusaciones se repetían una y otra vez. herejía, Blasfemia. Rituales prohibidos. Los templarios negaban los cargos. Muchos lo hicieron durante días. Otros durante semanas. Pero la presión aumentaba constantemente. Uno de los métodos más utilizados era el potro. La víctima era atada mediante cuerdas o cadenas mientras el cuerpo era estirado lentamente hasta provocar dislocaciones, desgarros musculares y un dolor insoportable. Las articulaciones comenzaban a separarse. Los músculos se tensaban hasta el límite. Y el cuerpo entero parecía romperse poco a poco,
Algunos templarios terminaban incapaces de caminar después de las sesiones. Otros quedaban con lesiones permanentes. También se utilizaron métodos relacionados con el fuego. En ciertos interrogatorios, los pies de los prisioneros eran acercados lentamente a brasas o llamas. El calor aumentaba gradualmente. La piel comenzaba a quemarse. Y el olor de la carne chamuscada llenaba las salas de interrogatorio. Las crónicas describen gritos que podían escucharse desde otras celdas. Gritos que tenían un efecto devastador sobre quienes aún no habían sido interrogados. Porque todos comprendían que tarde o temprano les llegaría el turno. La tortura no buscaba únicamente castigar. Buscaba destruir la voluntad. Hacer que cualquier hombre, por resistente que fuera, terminara diciendo aquello que sus interrogadores querían escuchar. Y en muchos casos funcionó. Algunos templarios comenzaron a confesar. No necesariamente porque las acusaciones fueran ciertas, sino porque el dolor físico y psicológico acababa superando cualquier resistencia humana. Muchos confesaban para detener el sufrimiento. Otros porque creían que después podrían retractarse. Algunos simplemente ya no podían soportarlo más. Jacques de Molay, el gran maestre de la orden, también terminó realizando confesiones iniciales bajo presión. Aquello tuvo un efecto devastador sobre el resto de templarios. Si incluso el máximo líder había confesado. ¿Qué esperanza quedaba? Pero el ambiente dentro de las prisiones era todavía más complejo. Muchos templarios comenzaron a sospechar unos de otros. ¿Quién había hablado? ¿Quién seguía resistiendo? ¿Quién colaboraba con los interrogadores? La confianza que durante décadas había unido a la orden empezó a romperse lentamente entre aquellas paredes, húmedas y oscuras. Mientras tanto, fuera de las cárceles, la maquinaria política de Felipe IV utilizaba las confesiones para justificar públicamente la persecución. Cada nueva declaración reforzaba la narrativa de la corona. Cada confesión hacía parecer más reales las acusaciones. Aunque muchas habían sido obtenidas bajo tormento extremo. Algunos templarios murieron durante los interrogatorios. Otros quedaron físicamente destruidos. Y muchos comenzaron a vivir en un estado constante de miedo, esperando el sonido de pasos acercándose por el pasillo. Porque en cualquier momento podía abrirse la puerta de la celda. Y comenzar otra vez. El dolor. Las preguntas. La presión. Con el paso de los meses, las prisiones templarias se transformaron en lugares donde la resistencia humana era llevada al límite. Y aunque algunos continuaron negándolo todo hasta el final, muchos acabaron comprendiendo algo terrible. La decisión ya estaba tomada desde el principio. Aquellos interrogatorios no buscaban justicia. Buscaban destruir a la Orden del Temple desde dentro. Y las confesiones estaban a punto de convertirse en el arma definitiva. Capítulo 9. Confesiones. Después de semanas de arrestos, interrogatorios y torturas, la situación de los templarios comenzó a deteriorarse rápidamente. Las prisiones estaban llenas. Los interrogatorios continuaban día y noche. Y la presión psicológica aumentaba constantemente. Muchos prisioneros ya no sabían cuánto tiempo llevaban encerrados. El miedo, el cansancio y el dolor habían empezado a destruir lentamente la resistencia de la orden. Entonces comenzaron las confesiones. Al principio fueron pocas, aisladas. Pero pronto empezaron a multiplicarse. Algunos templarios admitían haber escupido sobre la cruz durante las ceremonias de iniciación. Otros confesaban supuestos rituales secretos o prácticas prohibidas. Las declaraciones parecían confirmar las acusaciones de la corona francesa. Y eso era exactamente lo que Felipe IV necesitaba. Pero detrás de aquellas confesiones existía una realidad mucho más oscura. Muchos hombres hablaban después de sufrir torturas extremas. Otros confesaban simplemente para detener el dolor. Y algunos lo hacían porque habían perdido toda esperanza de escapar con vida. Las salas de interrogatorio se habían convertido en lugares donde la verdad y la supervivencia comenzaban a separarse. Un templario podía resistir durante días. A veces semanas. Pero tarde o temprano el cuerpo cedía.
las articulaciones destrozadas, la falta de sueño, el hambre, el miedo constante. Todo terminaba acumulándose. Y cuando finalmente llegaba la confesión, muchos apenas podían mantenerse en pie. Uno de los momentos más devastadores para la orden fue la confesión inicial de Jacques de Molay. El gran maestre del Temple había sido durante años el símbolo máximo de la organización. Para muchos templarios, escuchar que incluso él había admitido parte de las acusaciones resultó demoledor. Aunque más tarde se retractaría públicamente, el daño ya estaba hecho. La corona francesa utilizó aquellas declaraciones como prueba de culpabilidad. Las confesiones comenzaron a circular rápidamente entre autoridades religiosas y políticas. La imagen de la orden se hundía. Aquellos hombres que durante décadas habían sido considerados guerreros santos aparecían ahora retratados como herejes corruptos. Y cuanto más extrañas eran las acusaciones, más impacto provocaban. Algunos confesaban haber participado en ceremonias secretas donde se negaba a Cristo. Otros hablaban de besos rituales o símbolos misteriosos. Las historias sobre el supuesto ídolo llamado Baphomet comenzaron a extenderse por toda Europa. Sin embargo, muchas de las declaraciones eran contradictorias. Unos describían objetos distintos. Otros cambiaban detalles constantemente. Y varios templarios negaban todo apenas desaparecía la amenaza inmediata de tortura. Pero en aquel momento, las contradicciones importaban poco. La maquinaria política ya estaba funcionando. Felipe IV no necesitaba pruebas perfectas. Necesitaba volumen. Necesitaba suficientes confesiones para destruir la credibilidad de la orden. Y las estaba consiguiendo. Dentro de las prisiones, la situación emocional era devastadora. Algunos templarios comenzaron a sentirse culpables por haber hablado. Otros miraban con desconfianza a sus propios compañeros. La hermandad que durante décadas había unido a la orden empezaba a romperse lentamente bajo el peso del miedo. Había hombres que rezaban durante horas en sus celdas. Otros permanecían completamente en silencio. Y algunos esperaban cada noche pensando que jamás volverían a ver la luz del sol. Las confesiones no solo destruían la reputación pública del Temple. También destruían a los hombres desde dentro. Porque muchos comprendían algo terrible. Aunque confesaran, eso probablemente no salvaría sus vidas. Con el paso de los meses, quedó claro que la situación ya no tenía vuelta atrás. La corona francesa había conseguido lo que buscaba. La orden más poderosa de la Edad Media estaba debilitada, dividida y desacreditada públicamente. Pero todavía faltaba algo. El gran escenario donde aquellas confesiones serían utilizadas oficialmente contra los templarios. El juicio. Un proceso que decidiría el destino definitivo de la Orden del Temple. Y que marcaría uno de los episodios más oscuros de toda la historia medieval. Capítulo 10. El juicio templario. Tras las confesiones obtenidas en las prisiones francesas, Felipe IV ya había conseguido gran parte de lo que buscaba. La imagen pública de los templarios estaba destruida. Las acusaciones de herejía circulaban por toda Europa. Y la orden, que durante décadas había parecido intocable, comenzaba a derrumbarse ante los ojos de la cristiandad. Pero aún faltaba el paso decisivo. El juicio. Un proceso enorme, complejo y profundamente político que acabaría marcando el destino definitivo del Temple. Desde el principio surgió un problema importante. Los templarios dependían directamente del Papa, no de la corona francesa. Eso significaba que Felipe IV no tenía autoridad total para juzgarlos por sí solo. Sin embargo, el rey ya controlaba la situación dentro de Francia y presionaba constantemente al Papa Clemente V para legitimar el proceso. Clemente se encontraba en una posición extremadamente delicada. Por un lado, sabía que las acusaciones eran graves y que las confesiones parecían comprometer seriamente a la orden. Por otro, comprendía que muchas declaraciones habían sido obtenidas bajo tortura y que actuar precipitadamente podía destruir una institución que había servido a la Iglesia durante casi 2 siglos. Durante un tiempo intentó frenar parcialmente la ofensiva francesa.
Pero Felipe IV no estaba dispuesto a detenerse. La presión política aumentó constantemente. Finalmente, el Papa aceptó abrir investigaciones oficiales sobre la orden. A partir de ese momento comenzaron distintos procesos judiciales repartidos por Europa. Y no todos siguieron el mismo camino. En Francia, donde la corona controlaba completamente la situación, los juicios avanzaron con enorme dureza. Las confesiones obtenidas durante los interrogatorios se utilizaban como pruebas principales. Muchos templarios comparecían físicamente debilitados. Algunos apenas podían caminar. Otros seguían mostrando señales visibles de tortura. Sin embargo, los tribunales continuaban insistiendo en las mismas acusaciones. Negación de Cristo. Rituales secretos. Idolatría. Corrupción religiosa. En otros territorios europeos, la situación fue distinta. En Inglaterra, por ejemplo, las investigaciones avanzaron de forma mucho más lenta y varios interrogadores mostraron dudas sobre las acusaciones francesas. En la Corona de Aragón también existió cierto escepticismo inicial. Muchos gobernantes europeos sospechaban que detrás del proceso existían intereses políticos y económicos. Pero enfrentarse directamente a Francia y al papado resultaba extremadamente complicado. Mientras tanto, en París, el juicio adquiría una dimensión cada vez más dramática. Algunos templarios decidieron retractarse públicamente de sus confesiones. Afirmaban haber hablado únicamente bajo tortura. Aquello creó un enorme problema para las autoridades. Porque si las confesiones eran falsas, todo el proceso quedaba debilitado. La respuesta fue brutal. Los templarios que se retractaban eran considerados relapsos, es decir, herejes reincidentes. Y el castigo para un hereje reincidente podía ser la muerte. En 1310 tuvo lugar uno de los episodios más impactantes de todo el proceso. Más de 50 templarios fueron quemados vivos en París tras retractarse de sus confesiones. Las ejecuciones causaron un profundo impacto incluso entre algunos contemporáneos. El mensaje era claro. Negar las confesiones tenía consecuencias terribles. Después de aquello, muchos templarios dejaron de retractarse públicamente. El miedo volvió a imponerse. Mientras tanto, Felipe IV seguía consolidando su posición. La orden permanecía paralizada. Sus bienes estaban siendo confiscados o controlados. Y su prestigio continuaba deteriorándose. Finalmente, en 1312, durante el Concilio de Vienne, llegó la decisión definitiva. El Papa Clemente V anunció oficialmente la disolución de la Orden del Temple mediante la bula Vox in excelso. Es importante entender un detalle fundamental. La orden no fue condenada formalmente como culpable de herejía mediante una sentencia doctrinal definitiva. Fue disuelta principalmente por razones políticas y administrativas, debido al enorme escándalo generado y a la presión constante de la monarquía francesa. Aún así, para los templarios el resultado era devastador. La orden desaparecía oficialmente después de casi 2 siglos de existencia. Sus propiedades serían transferidas en gran parte a la Orden del Hospital, aunque en la práctica muchos bienes terminaron bajo control de distintos poderes locales. Pero incluso después de la disolución oficial, el proceso aún no había terminado. Quedaba resolver el destino de los principales líderes templarios. Y entre ellos destacaba una figura sobre todas las demás. Jacques de Molay. El último gran maestre del Temple. Un hombre que, tras años de prisión, estaba a punto de protagonizar uno de los finales más famosos y oscuros de toda la Edad Media. Capítulo 11. Jacques de Molay. Cuando Jacques de Molay ingresó en la Orden del Temple durante el siglo XIII, los templarios todavía representaban una de las instituciones más poderosas y respetadas de la cristiandad. Habían sobrevivido a cruzadas. Controlaban fortalezas. Y mantenían una red extendida por gran parte de Europa. Décadas después, aquel mismo hombre acabaría presenciando el derrumbe completo de la orden que había jurado servir. Jacques de Molay nació alrededor del año 1240 en una familia noble de la región de Borgoña, en Francia. No pertenecía a una gran dinastía poderosa, pero sí al entorno social del que tradicionalmente surgían muchos caballeros medievales.
Entró en la orden siendo joven y pasó gran parte de su vida en Oriente Próximo, donde los templarios continuaban defendiendo los últimos territorios cruzados. Aquella experiencia marcó profundamente su carácter. Las crónicas lo describen como un hombre disciplinado, reservado y completamente entregado al Temple. En 1292, tras la caída de San Juan de Acre, una de las últimas grandes posiciones cristianas en Tierra Santa, Jacques de Molay fue elegido gran maestre de la orden. El momento era extremadamente difícil. Los estados cruzados prácticamente habían desaparecido. Y muchos gobernantes europeos comenzaban a cuestionar el futuro de las órdenes militares. Aún así, Jacques intentó reorganizar el Temple y defender su continuidad. Viajó por distintas cortes europeas buscando apoyo para nuevas cruzadas y tratando de mantener la influencia de la orden. Pero el mundo estaba cambiando. Las prioridades políticas de Europa ya no eran las mismas. Y mientras Jacques intentaba salvar el futuro templario, Felipe IV preparaba lentamente su destrucción. Cuando comenzaron los arrestos de octubre de 1307, Jacques de Molay se encontraba en París. Apenas unos días antes había participado en ceremonias oficiales junto al rey francés. No imaginaba que la operación contra la orden ya estaba completamente preparada. Fue arrestado junto a otros altos cargos templarios y trasladado a prisión. Allí comenzaron los interrogatorios, la presión y finalmente las confesiones obtenidas bajo tortura. Como muchos otros templarios, Jacques terminó admitiendo inicialmente parte de las acusaciones. Aquello supuso un golpe devastador para la orden. Si el propio Gran Maestre confesaba, la imagen pública del Temple quedaba prácticamente destruida. Pero con el paso del tiempo, Jacques comenzó a retractarse. Afirmó que sus declaraciones habían sido forzadas. Y poco a poco recuperó parte de la firmeza que había perdido en prisión. Durante años permaneció encerrado mientras el juicio contra la orden avanzaba lentamente. Su figura comenzó a transformarse. Ya no era únicamente el líder de los templarios. Era el símbolo de una institución entera esperando su final. En 1314 llegó el desenlace definitivo. Jacques de Molay y otros altos dirigentes templarios fueron llevados ante una comisión encargada de anunciar sus condenas finales. La sentencia prevista era cadena perpetua. Pero ocurrió algo inesperado. En público, Jacques volvió a retractarse de sus confesiones. Declaró la inocencia de la orden. Y negó las acusaciones de herejía. Aquella decisión cambió todo. Retractarse en ese momento significaba ser considerado hereje reincidente. Y el castigo para ello era inmediato. Felipe IV no estaba dispuesto a permitir nuevos problemas políticos ni más dudas sobre el proceso. Esa misma tarde se ordenó la ejecución. Jacques de Molay fue conducido a una pequeña isla sobre el río Sena, en París. Allí se levantó la hoguera. Las crónicas describen una escena silenciosa, observada por multitudes que contemplaban el final del hombre que durante años había dirigido la orden más poderosa de la Edad Media. Según varios relatos posteriores, Jacques mantuvo la calma hasta el último momento. Y mientras las llamas comenzaban a elevarse, pronunció unas palabras dirigidas al Papa Clemente V y al rey Felipe IV. Los citaba ante el juicio de Dios antes de un año. Aquella escena quedó grabada profundamente en la memoria medieval. Porque pocos meses después, tanto Clemente V como Felipe IV murieron. Y muy pronto comenzaría a extenderse una idea inquietante. La idea de que Jacques de Molay había lanzado una maldición antes de morir. Una historia que, siglos después, seguiría alimentando el misterio alrededor de los templarios. Capítulo 12. La maldición. La tarde del 18 de marzo de 1314, París quedó envuelta en un silencio extraño mientras las llamas comenzaban a elevarse sobre la pequeña isla del río Sena donde Jacques de Molay esperaba su ejecución. El último gran maestre del Temple llevaba años encarcelado. Había visto cómo la orden era destruida. Cómo sus caballeros desaparecían entre prisiones, torturas y juicios. Y ahora, frente a una multitud silenciosa, contemplaba el final definitivo del Temple. Las crónicas medievales describen una escena inquietante.
Jack permaneció sereno mientras era atado a la hoguera. No gritó. No suplicó. Y según varios relatos posteriores, pronunció unas palabras que acabarían convirtiéndose en una de las leyendas más famosas de toda la Edad Media. Desde las llamas, habría citado ante el juicio de Dios al Papa Clemente V y al rey Felipe IV antes de que terminara el año. Aquellas palabras comenzaron a extenderse rápidamente. Y lo que ocurrió después hizo que el relato adquiriera una fuerza casi sobrenatural. Apenas un mes más tarde, Clemente V murió gravemente enfermo. Meses después, también falleció Felipe IV. La coincidencia resultó impactante para muchos contemporáneos. En una Europa profundamente religiosa, donde las señales divinas formaban parte de la forma de entender el mundo, aquello parecía algo más que casualidad. Poco a poco comenzó a hablarse de la maldición del Temple. Una maldición nacida entre fuego, traición y muerte. Con el paso de los años, la historia siguió creciendo. Algunos afirmaban que la desgracia continuó persiguiendo a la dinastía de Felipe IV durante generaciones. Otros aseguraban que la caída de varios descendientes de la corona francesa era consecuencia directa de la ejecución de Jacques de Molay. La realidad histórica es mucho más compleja. Pero el impacto emocional de aquellos acontecimientos fue enorme. Porque el final de los templarios había dejado una sensación inquietante incluso entre quienes habían apoyado su destrucción. Demasiadas muertes. Demasiadas coincidencias. Demasiado miedo. Y alrededor de ese miedo comenzaron a surgir nuevas historias. Historias sobre tesoros desaparecidos. Archivos ocultos. Reliquias secretas evacuadas antes de los arrestos. Algunas leyendas afirmaban que varios barcos templarios abandonaron puertos franceses poco antes de la operación de Felipe IV, transportando riquezas y documentos cuyo destino jamás se conoció con certeza. No existen pruebas sólidas que confirmen estas historias. Pero el misterio continuó creciendo siglo tras siglo. También comenzaron a circular relatos sobre conocimientos secretos descubiertos por los templarios en Jerusalén. Antiguos textos. Objetos sagrados. Secretos encontrados bajo el antiguo templo de Salomón. La mayoría de estas historias nacieron mucho después de la desaparición de la orden. Sin embargo, encontraron terreno fértil en una realidad evidente. Los templarios habían sido poderosos. Muy poderosos. Y su caída había sido tan repentina y violenta que muchas personas se negaban a creer que todo hubiera terminado realmente. Así, entre historia y leyenda, la figura del Temple empezó a transformarse. Ya no eran solamente guerreros medievales. Eran sombras. Misterios. Una orden destruida oficialmente, pero rodeada por preguntas que nunca desaparecieron del todo. Con el paso de los siglos, la maldición de Jacques de Molay acabaría convirtiéndose en uno de los grandes relatos oscuros de la historia europea. Un relato donde el fuego de una ejecución parecía extenderse más allá de la muerte. Más allá de la política. Y quizá, más allá del tiempo. Porque aunque la Orden del Temple desapareció oficialmente en 1312, algunas historias aseguran que ciertos secretos sobrevivieron. Y que nunca llegaron a perderse por completo. Capítulo 13. Secretos que sobrevivieron. Cuando la Orden del Temple desapareció oficialmente a comienzos del siglo XIV, no solo quedaron preguntas sobre sus juicios o sus riquezas. También quedó una sensación extraña. La sensación de que algo había desaparecido demasiado rápido. Demasiado de repente. Y precisamente esa sensación alimentó durante siglos una de las mayores obsesiones históricas relacionadas con los templarios. ¿Qué ocurrió realmente con sus secretos? Una de las primeras historias que comenzó a circular estaba relacionada con el supuesto tesoro templario. Cuando los agentes de Felipe IV tomaron el Temple de París en 1307, esperaban encontrar enormes cantidades de oro y riquezas acumuladas por la orden. Pero según distintos relatos posteriores, gran parte de aquellos bienes no apareció. Eso provocó inmediatamente rumores. Algunos afirmaban que los templarios habían sido advertidos antes de los arrestos y que parte de sus recursos había sido evacuada en secreto.
Otros hablaban de carros saliendo de París durante la noche o de barcos abandonando puertos franceses poco antes de la operación contra la Orden. No existen pruebas definitivas que confirmen esas historias. Pero tampoco desaparecieron nunca del imaginario colectivo. Con el paso del tiempo comenzaron a surgir teorías aún más extrañas. Algunas aseguraban que los templarios habían descubierto reliquias ocultas en Jerusalén durante sus primeros años, en el Monte del Templo. La ubicación donde se instalaron en el siglo XII alimentó enormemente estas leyendas. Porque el antiguo templo de Salomón ocupaba un lugar central dentro de las tradiciones religiosas medievales. Y muchos se preguntaban qué pudieron encontrar allí aquellos primeros caballeros. Algunas teorías hablaban del Arca de la Alianza. Otras del Santo Grial. Incluso surgieron relatos sobre antiguos documentos secretos capaces de cambiar la visión oficial de la historia cristiana. La mayoría de estas historias nacieron siglos después de la caída del Temple. Pero consiguieron algo muy poderoso. Transformar a los templarios en mucho más que una orden medieval. Los convirtieron en guardianes de misterios. Y cuanto menos se sabía realmente, más crecían las leyendas. Otro de los grandes secretos asociados al Temple fue el supuesto conocimiento oculto que la orden habría acumulado durante sus contactos en Oriente Próximo. Los templarios convivieron durante décadas en regiones donde circulaban conocimientos matemáticos, médicos y arquitectónicos mucho más avanzados que en algunas zonas de Europa occidental. Eso dio origen a teorías sobre saberes reservados únicamente para ciertos miembros de la orden. También comenzaron a aparecer relatos sobre túneles secretos bajo fortalezas templarias, cámaras ocultas y archivos desaparecidos tras la disolución de la orden. En lugares como Tomar, en Portugal, o ciertas fortalezas francesas y españolas, todavía hoy continúan existiendo historias locales relacionadas con pasadizos ocultos y tesoros escondidos. Aunque muchas pertenecen claramente al terreno de la leyenda, forman parte de la enorme fascinación que sigue rodeando al Temple. Con el paso de los siglos, distintas organizaciones intentaron vincularse simbólicamente con los templarios. La masonería, por ejemplo, incorporó ciertos elementos templarios en algunos de sus rituales y relatos históricos, aunque no existe una continuidad demostrada entre ambas estructuras. Eso contribuyó aún más a la imagen de los templarios como una orden rodeada de secretos transmitidos en silencio a través del tiempo. Pero quizá el mayor secreto templario no fue un tesoro, ni una reliquia, ni un conocimiento prohibido. Quizá fue algo mucho más real. Su capacidad para construir una estructura extraordinariamente organizada en una época caótica. Una red capaz de conectar territorios lejanos, mover recursos y mantener una influencia enorme durante casi 2 siglos. Porque incluso hoy, siglos después de su desaparición, los templarios siguen provocando preguntas. Y eso es precisamente lo que mantiene viva su historia. No solo las respuestas, sino también los misterios. Los espacios vacíos. Las dudas. Todo aquello que nunca llegó a conocerse por completo. Y mientras las leyendas continuaban creciendo, el legado del Temple comenzaba a extenderse mucho más allá de la Edad Media. Hasta llegar, de una forma u otra, a nuestros días. Capítulo 14. El legado que sigue vivo. Más de 7 siglos después de la caída de los templarios, su presencia continúa apareciendo en lugares donde, aparentemente, ya no debería quedar nada de ellos. Castillos. Símbolos. Documentos. Leyendas. La Orden del Temple desapareció oficialmente en 1312, pero su huella jamás terminó de borrarse. Y quizá eso sea lo más sorprendente de toda su historia. Porque muy pocas instituciones medievales siguen despertando tanta fascinación siglos después de su desaparición. A día de hoy, todavía es posible recorrer antiguas fortalezas templarias repartidas por Europa. En Francia, España y Portugal continúan alzándose castillos construidos o utilizados por la Orden. Murallas enormes. Torres de vigilancia. Fortificaciones levantadas en puntos estratégicos desde donde los templarios controlaban rutas, fronteras y territorios enteros. En España, lugares como Ponferrada, Miravet o Monzón siguen conservando parte de aquella presencia medieval.
especialmente Monzón, donde fue educado el futuro rey Jaime I de Aragón bajo protección templaria. En Portugal, Tomar continúa siendo uno de los lugares más impresionantes relacionados con la orden. El antiguo castillo templario y el posterior convento de Cristo muestran como parte de la estructura del Temple. Logró sobrevivir incluso después de su disolución oficial. Caminar hoy por esos lugares produce una sensación extraña. Porque las piedras siguen allí. Los pasillos. Las murallas. Las salas donde hombres armados con mantos blancos y cruces rojas planificaban rutas, administraban recursos y preparaban expediciones hacia Oriente. Y aunque el tiempo haya cambiado completamente el mundo, parte de aquella atmósfera todavía permanece. Pero el legado templario no sobrevivió solo en la arquitectura. También sobrevivió en la imaginación colectiva. Con el paso de los siglos, los templarios se transformaron en protagonistas de novelas, documentales, películas y videojuegos. Su imagen acabó asociándose al misterio, a sociedades secretas y a conocimientos ocultos. En muchas historias aparecen protegiendo reliquias antiguas o custodiando secretos prohibidos. Y aunque gran parte de esas ideas pertenecen más a la ficción que a la historia documentada, consiguieron algo muy poderoso. Mantener viva la figura del Temple generación tras generación. Aún hoy, miles de personas visitan fortalezas templarias cada año buscando experimentar una parte de aquel mundo medieval. Existen rutas históricas dedicadas a la orden. Investigaciones académicas. Y comunidades enteras fascinadas por reconstruir cómo vivían realmente aquellos caballeros. Porque detrás de las leyendas existe una realidad histórica profundamente interesante. Los templarios fueron una de las organizaciones más avanzadas y mejor estructuradas de su tiempo. Crearon redes de gestión extraordinariamente eficaces. Movieron recursos entre continentes. Participaron en algunos de los mayores conflictos medievales. Y terminaron destruidos en una de las operaciones políticas más impactantes de toda la Edad Media. Quizá precisamente por eso siguen fascinando tanto. Porque su historia lo tiene todo. Fe. Poder. Oro. Traición. Secretos. Guerra. Y un final envuelto en fuego y misterio. Pero también existe otra razón. Los templarios representan algo muy humano. La idea de que incluso las estructuras más poderosas pueden desaparecer. De que ningún poder es eterno. Y de que la historia siempre deja preguntas sin responder del todo. A día de hoy, el símbolo templario continúa apareciendo en libros, camisetas, videojuegos y películas. La cruz roja sobre fondo blanco sigue siendo reconocida instantáneamente en todo el mundo. Y aunque la orden desapareció hace siglos, su imagen permanece más viva que la de muchas instituciones modernas. Porque los templarios dejaron de existir como organización. Pero nunca desaparecieron completamente de la memoria. Siguen presentes en castillos antiguos iluminados por la noche. En archivos medievales cubiertos de polvo. En leyendas transmitidas generación tras generación. Y también en esa mezcla de fascinación y misterio que todavía sentimos al escuchar su nombre. Los Caballeros Templarios. La orden más poderosa. Más temida. Y probablemente más legendaria de toda la Edad Media. Epílogo. El silencio de los templarios. La noche vuelve a cubrir lentamente las antiguas fortalezas templarias. Las murallas permanecen inmóviles bajo el viento. Los pasillos que un día recorrieron caballeros armados descansan ahora en silencio. Y allí donde antes resonaban órdenes, pasos y oraciones, solo queda el eco lejano de una historia que se niega a desaparecer del todo. Han pasado más de 700 años desde la caída del Temple. 7 siglos desde aquellas detenciones en Francia. Desde las prisiones. Las confesiones. Las hogueras. Y aún así, el nombre de los templarios continúa despertando algo difícil de explicar. Quizá porque su historia parece suspendida entre dos mundos. Entre la realidad y la leyenda. Entre los documentos históricos y las sombras del misterio. A lo largo de este viaje nocturno hemos recorrido cruzadas, fortalezas y conspiraciones.
Hemos visto cómo una pequeña hermandad nacida en Jerusalén terminó convirtiéndose en una de las organizaciones más poderosas de la Edad Media. Y también cómo el miedo, la ambición y el poder político acabaron destruyéndola. Pero incluso después de su caída, algo permaneció. No una orden secreta oculta en las sombras. No un ejército esperando regresar. Sino algo mucho más humano. La memoria. Porque mientras existan historias que contar, mientras alguien contemple las ruinas de un castillo templario bajo la oscuridad, mientras el fuego de aquellas hogueras siga siendo recordado, el Temple nunca desaparecerá completamente. Y quizá esa sea la verdadera razón por la que seguimos hablando de ellos siglos después. No por los tesoros. No por las leyendas. Sino porque, de alguna manera, los templarios terminaron convirtiéndose en parte del imaginario de la historia europea. Una historia de fe. De guerra. De poder. Y de caída. Ahora las luces comienzan a apagarse. Las fortalezas quedan atrás. Y el silencio vuelve lentamente a ocupar los antiguos caminos del Temple. Buenas noches. Y gracias por acompañarme una vez más. En Crónicas Nocturnas.